En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Un día más entonces, una meditación más, siempre con grande ánimo y generosidad, tratando de entregarle todo al Señor en este camino de quitar de nuestra vida las afecciones desordenadas, con la ayuda del Señor, descubrir su voluntad, en este camino de seguir a este Rey eterno, al cual le dijimos que queríamos emprender esta gran tarea, esta gran misión de ser sus súbditos, a quien servir es reinar, como bien sabemos. Seguimos meditando los misterios, contemplando los misterios de la vida del Señor. Digo meditando, contemplando, porque cada uno lo hace como más fruto les puede ir sacando al tema. Por supuesto que es un tanto preferible que se haga contemplación, pero se hacen meditaciones, es decir, en lugar de estar en la historia, lo hacen más razonando, solamente sin tanta imaginación. Lo mismo es de mucho provecho. Cada uno ve cómo saca mayor fruto. Los misterios de la vida de Cristo son trascendentales en nuestra vida. Decía San Juan Eudes: debemos continuar y completar en nosotros los estados y misterios de la vida de Cristo y suplicarle con frecuencia que los consume y complete en nosotros y en toda su iglesia. Porque los misterios de Jesús no han llegado todavía a su total perfección y plenitud. Han llegado ciertamente a su perfección y plenitud en la persona de Jesús, pero no en nosotros, que somos sus miembros, ni en su iglesia, que es su cuerpo místico. El Hijo de Dios quiere comunicar y extender en cierto modo y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, y sea mediante las gracias que ha determinado otorgarnos, ya mediante los efectos que quiere producir en nosotros a través de estos misterios. En este sentido quiere completarlos en nosotros. Es decir, entonces meditamos, contemplamos estos misterios para completarlos en nuestra vida, para tomar parte. Recordemos que estos misterios no se meditan como en pasado, ya lo dijimos, lo repetiremos, ¿sí? Dominan toda la historia, los misterios de la vida de Cristo, se pueden vivir en presente y uno no está faltando en nada. San Ignacio, en el número 261, hace una breve introducción a todos los misterios. Es como la parte final del librito, como un apéndice al final, donde pone los misterios muy cortitos cada uno, que el que da los ejercicios tiene que ir viendo qué misterios da, qué no. Son muchos misterios de la vida del Señor. Y antes de introducir hace como una aclaración y simplemente denoto cómo hace notar él que son 3 puntos los que va a tratar en todos los misterios. Vamos a tratar siempre de ir haciendo lo mismo. Dice: en cada misterio, por la mayor parte, hallarán 3 puntos para meditar y contemplar en cada uno de ellos. Antes de hablar propiamente de la historia de los Reyes Magos y de la visita al Señor y contemplar este misterio de epifanía, es decir, de manifestación de Jesús, vamos a decir algo de la prehistoria, no de los Reyes Magos solamente, sino de la prehistoria de Jesús. Monseñor Fulton Sheen, en un libro muy hermoso, muy recomendable por cierto, que se llama La vida de Cristo, donde él con mucha erudición, con mucho conocimiento espiritual y además relacionando todos los misterios con la cruz de Jesús, nos va llevando de la mano para conocer este gran misterio en su totalidad, que es el Señor. Bueno, y él va a decir que muchos hombres se han presentado en la historia de la humanidad con credenciales divinas, es decir, haciendo o diciendo que venían de parte de Dios, un Confucio, un Mahoma, un Lao Tse, un Jesucristo. ¿Y cuál es la gran diferencia entre el Señor y los demás? La gran diferencia, él va a decir 3 cosas, pero la primera, en la cual me voy a detener un poco más, es que el Señor es el único que tiene cartas credenciales particularísimas porque fue anunciado. El Señor fue preanunciado, y no solamente en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, ahí de manera clarísima,
sino también en pueblos paganos, dentro de los cuales se encuentra el pueblo persa, el imperio persa, si es que los magos venían de allí, ya vamos a ver eso. Pero hagamos un cuenteo rápido, como hace Monseñor Fulton Sheen en la introducción de su libro. Tácito, hablando en nombre de los antiguos romanos, dice que la gente se hallaba generalmente persuadida, basándose en las antiguas profecías, de que el oriente iba de prevalecer y que de Judea había de venir el dueño y el soberano del mundo. Suetonio también dice: hubo en todo el oriente una antigua y constante creencia de que con el apoyo de profecías indudablemente ciertas, los judíos habrían de alcanzar el sumo poder. También en China se hallaba esa expectación. En el año 24 se lee esto en los anales del Imperio Celeste. En el año 24 de Chao Wan, de la dinastía de Cheu, el día octavo de la cuarta luna, apareció una luz por el lado del sudoeste que iluminó el palacio del rey. El monarca, sorprendido por el resplandor, interrogó a los sabios. Ellos le mostraron libros en los que se indicaba que este prodigio significaba la aparición del gran santo de Occidente, en el caso de ellos es Occidente, cuya religión había de introducirse en el país de ellos. Los griegos también, por ejemplo, Esquilo en su Prometeo, 6 siglos antes de la venida del Señor, dice: no esperes que llegue un fin para esta maldición hasta que venga Dios para tomar sobre su cabeza los dolores de tus propios pecados a modo de expiación. También podemos citar lo que decíamos ayer, la cuarta égloga de Virgilio. También Cicerón, después de referir los dichos de los oráculos y de las sibilas acerca de un rey que hemos de reconocer para poder salvarnos, preguntaba él mismo: ¿hacia qué hombre y hacia qué periodo de tiempo señalan estas predicciones? Investigando, ¿cuándo será esto? La tierra entera entonces estaba en expectación, y Suetonio citó a un autor contemporáneo para indicar que los romanos tenían tanto miedo a un rey que había de gobernar el mundo que mandaron matar a los niños nacidos aquel año. Y esta fue una orden que nadie más que Herodes puso en ejecución. También Platón y Sócrates hablan de la venida del logos, ¿no? El logos, esa palabra griega tan profunda que después la toma la escritura, el logos, el verbo, ¿no? La palabra hecha carne. Bueno, y se podría seguir citando. Entonces vemos cómo esto del imperio persa o de los reyes magos es parte de una gran expectación del mundo en ese tiempo. Incluso el mismo Fulton Sheen dice que al imperio persa pueden haber llegado los oráculos de Daniel, es decir, también que lo del pueblo judío se haya extendido y lo conocieran también por ese lado. Primer hecho entonces que hace que el Señor venga con credenciales que acabamos de mencionar: es el único que llega habiendo sido anunciado. Y dos cosas más muy brevemente. En segundo lugar, que el Señor es el único que divide la historia en dos. Estamos, guste o no les guste al mundo en que vivimos, niegue cuanto quiera negar al Señor, en el año 2021. El que divide la historia en dos, el único, es Jesucristo. Otra credencial para el Señor. Y por último va a decir Fulton Sheen, más entroncando con todo el tema de su libro, que el Señor es el único que viene al mundo a morir. Todos vienen a vivir y a hacer tal y cual cosa. Jesús viene a morir. Su misión es dar la vida, y eso también lo pone en un escalón de particularidad con respecto a todos los que se dicen venidos de parte de Dios. Vamos entonces sí a la historia que va a traer brevemente San Ignacio en 3 puntos, pero lo vamos a tratar directamente en el cuerpo. Nosotros, luego de ponernos como siempre en presencia del Señor, luego de hacer la oración preparatoria, ¿sí? Pedir que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas puras, sola y exclusivamente al mayor servicio y alabanza del Señor. No nos cansemos de pedir eso con las palabras que ustedes quieran. Recordemos, el último día de los 30 o 31 días de ejercicios espirituales en retiro, en la última contemplación, San Ignacio sigue poniendo la oración preparatoria, es la sólita. O sea, la que se suele hacer, la misma, la de siempre. Qué importante eso de buscar en la oración a Dios. Lo busco a Él, no me busco a mí.
Lo busco a Él, no busco los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos, decía Santa Teresita. Luego de los actos preparatorios, vamos entonces al Evangelio de Mateo, a la historia, en el capítulo 2. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id a indagad cuidadosamente sobre este niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. La historia entonces que tenemos que ocupar nuestra memoria en eso para que esté atenta a lo que vamos a contemplar, a meditar y no se vaya en otras divagaciones. Conocida la historia, pero la tenemos que de algún modo hacer nueva, en el sentido de que enfrentarla y encararla y meternos en la historia como si fuera para nosotros algo totalmente novedoso, con ese entusiasmo, como un niño al cual le cuentan por primera vez la historia de los Reyes Magos. Estos Reyes Magos que, si bien son llamados así, Reyes Magos, en realidad no eran ni reyes ni magos. No eran reyes en el sentido de que no eran reyes, ¿sí? O sea, venían representando reyes, pero no eran tales. Y a los magos, magoi en griego, era un término que se utilizaba para hablar de gente muy sabia, personas muy sabias y también una casta sacerdotal, ¿no? Algunos hablan de que eran seguidores de Zaratustra o Zoroastro. Bueno, como sea, eran gente sabia, de esa sabiduría en ese tiempo que podían llegar a tener toda la sabiduría del momento, porque la ciencia todavía no se había ramificado y puntualizado tanto como ahora. Y en esa sabiduría entonces estudiaban las estrellas, y en ese estudio de las estrellas aparece una nueva, que vamos a hablar un poquito de eso después, y los lleva a ellos a seguirla. Pero entonces tratemos de hacer un poco la composición del lugar. Estamos entonces bajando a un lugar de oriente, para Tierra Santa, entonces hacia el oriente. No es este el lugar exacto, estamos buscando un lugar, tampoco es esta la ciudad, sino que es el Imperio Persa, como dice el padre Ricciotti en su libro clásico de Jesús de Nazaret. Tampoco había un aeropuerto en ese entonces. Entonces del Imperio Persa salen estos tres Reyes Magos camino mirando esa estrella, ¿no? Nueva, totalmente nueva, que según las profecías que conocían y demás hablaban de un Salvador, de un Dios que venía a la tierra. Van primero, como bien sabemos, a Jerusalén y la estrella no la ven por un tiempito, entonces consultan en Jerusalén, consultan a Herodes consulta a los sumos sacerdotes, como hemos escuchado. Entonces Herodes allí les dice que vayan a adorarle. Interesante que nadie va con ellos, a nadie le importa mucho, aunque conocían las profecías también. Entonces van a Belén, cerquita de Jerusalén, y llegan donde se encuentra el niño luego de que aparezca la estrella de nuevo y les indique el lugar exactamente donde estaban María, José y el niño. Y lo adoran al Señor, le entregándole oro, incienso y mirra. ¿Sí? Oro como a rey, incienso como a Dios y mirra como hombre.
como señor Fulton Sheen va a decir, la mirra que es propia, se usaba en ese tiempo para enterrar a los muertos, está presente otra vez. Entonces la cruz, mediante la mirra, está presente en el nacimiento, siempre mostrando esa unión de la cruz con todos los misterios del Señor. Luego de la composición del lugar, entonces, que como sabemos en la contemplación puede ser toda la contemplación, una composición del lugar extendida, estar ahí en la historia como un esclavito indigno, acompañar a los reyes en ese caminar, los miedos que habrán tenido, la confianza, ese impulso interior que va a decir San León Magno que en un sermón de la Epifanía, fuera de aquella especie que inmutaba a sus ojos, de exteriormente la estrella, un rayo de luz más brillante infundía en sus corazones en la claridad de la fe. La fe los movía. Al estilo de Abraham que sale de su tierra, esa fe y esa confianza en ese Dios. Un camino largo, dejar todo, bueno, acompañarlos a ellos para lograr nosotros sacar fruto y reflectiendo nosotros mismos. San Ignacio, vamos a hacer 3 puntos entonces como él nos pide. San Ignacio en el primer punto va a decir: primero, los 3 reyes magos, guiándose por la estrella, vinieron a adorar a Jesús diciendo: vimos la estrella en el oriente y venimos a adorarle. Déjenme leerles algo acerca de la estrella. Yo, por lo que puedo entender de la Escritura, la estrella es un milagro, algo creado milagroso por Dios. Voy a leer a Santo Tomás, que también sigue a San Agustín y a otros más, como por ejemplo a San Juan Crisóstomo. También el padre Ricciotti, en esa vida de Cristo tan conocida, dice lo mismo. Bueno, no es un dogma de fe esto, pero simplemente leo la suma para que no le tengan miedo a la suma teológica de Santo Tomás. Hay cosas fáciles de entender y de mucho provecho. Hace unos meses hubo una conjunción de Saturno y Júpiter y se vieron en el cielo, y 800 años no van a pasar para que se vean de nuevo, y decían que eso había pasado en el tiempo de Jesús. Como digo, cada uno piensa un poco lo que quiere, no es dogma de fe, pero yo por lejos me inclino a pensar esto que dice Santo Tomás. Se pregunta justamente si la estrella era una estrella que fue creada milagrosamente o no. Y responde, dice San Agustín en su obra Contra Fausto, no era una de las estrellas que desde el principio de la creación guardan el orden de sus caminos bajo la ley del Creador, sino que para indicar el nuevo parto de la Virgen, una nueva estrella apareció. Y responde Santo Tomás entonces. Dice San Juan Crisóstomo que la estrella aparecida a los magos no fue una de las estrellas del cielo. Y es esto evidente por muchas razones. Primero, porque ninguna otra estrella sigue esa dirección moviéndose del septentrión al mediodía, o sea, de norte a sur. La Judea se halla al sur de la Persia, de donde los magos habían venido. Segundo, por el tiempo de su aparición, pues no apareció solo de noche, sino en pleno día, lo que no sucede con ninguna estrella ni aún con la luna. Tercero, porque a veces se dejaba ver, a veces se ocultaba. Pues cuando entraron en Jerusalén se ocultó para mostrarse luego que se alejaron de Herodes. Cuarto, porque no tenía movimiento continuo, antes bien caminaba cuando convenía que caminasen los magos y se detenía cuando ellos debían detenerse, como la columna de nube en el desierto. Quinto, porque mostró el sitio del parto de la Virgen, no quedándose arriba, sino bajando abajo. Así dice San Mateo, la estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta llegar al sitio en que estaba el niño. De donde resulta claro, dice el santo, que las palabras de los magos vimos su estrella en Oriente no significan que hallándose ellos en Oriente apareció la estrella en Judea, sino que la vieron en Oriente y que los precedía hasta llegar a Judea, aunque esto último sea para algunos dudoso. Ni podría señalar con precisión la casa si no estuviera próxima a la tierra. Y como dice el mismo San Crisóstomo, este modo de obrar no parece propio de una estrella, sino de una potencia racional. En suma, que esta estrella parece un poder invisible transformado en la apariencia de estrella. Por esto dicen algunos que, como el Espíritu Santo descendió en figura de paloma sobre el Señor bautizado, así apareció a los magos en figura de estrella. Otros dicen que el mismo ángel que a los pastores se mostró en figura humana, se mostró a los magos en figura de estrella. Más probable, sin embargo, parece que fuera una estrella creada de nuevo, no en el cielo, sino en la región del aire vecina a la tierra, y que se movía según la voluntad de Dios. Por lo cual, dice San León Papa, en un sermón de la Epifanía,
apareció a los 3 magos en la región de Oriente una estrella de nueva claridad, más brillante y hermosa que las demás astros, la cual atraía los ojos y los corazones de los que la miraban, para que al punto advirtiesen que no carecía de significación lo que tan insólito parecía. ¿Por qué me extiendo un poco en esto si no es algo tan trascendente en lo que venimos tratando? Simplemente porque sí me parece importante y trascendente que tengamos cuidado con todas aquellas cosas que tratan de quitarle lo milagroso a la Escritura. Repito, estamos en el ámbito opinable si se quiere, no estoy diciendo que este sea el caso, pero sí me refiero a muchos otros casos donde la Escritura queda como un libro donde no pueden haber milagros. No cabe lugar para el milagro. Y si no cabe lugar para el milagro, no cabe lugar para Dios. Entonces, si escuchan a alguien, por más título que tenga, por más autoridad que tenga, decir que Jesús, por ejemplo, no hizo milagros, tengan cuidado porque obviamente eso no viene del Señor. Repito, lo de la estrella es algo que utilizo para hablar de una cosa más importante y es el hecho de que no perdamos la visión sobrenatural en nuestro encuentro con la Escritura. No perdamos esa visión de que Dios es el que inspiró la Escritura y Dios es el que obra en la historia siempre con toda su libertad y con la capacidad total y omnímoda de poder hacer milagros. En este punto entonces, ¿qué vamos a decir? Voy a simplemente hacer notar este hecho de los magos y el ejemplo de ellos de seguir una emoción interior, siguiendo esto que decía el Papa San León. Una emoción interior que los mueve y que ellos disciernen, y en ese sentido puede ser de mucho ejemplo para nosotros. San Juan Pablo II, en el mensaje que le escribe a los jóvenes para la Jornada Mundial de Colonia, a la cual después no pudo ir porque falleció, le decía, y la estrella iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño, Mateo 2:9. Los reyes magos llegaron a Belén porque se dejaron guiar dócilmente por la estrella. Más aún, al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Es importante, queridos amigos, aprender a escrutar los signos con los que Dios nos llama y nos guía. Cuando se es consciente de ser guiado por Él, el corazón experimenta una auténtica y profunda alegría, acompañada de un vivo deseo de encontrarlo y de un esfuerzo perseverante de seguirlo dócilmente. Es lo que tratamos de vivir y que estamos viviendo en nuestros ejercicios. Esa alegría de sentir que soy guiado por Dios, de poderle encontrar el camino a la voluntad del Señor. Qué hermoso. Y en este sentido, ver a los magos, contemplarlos, me puede ayudar. Porque obviamente que también implicó para ellos esfuerzo. Ellos salieron de su zona de confort, dejaron su familia, sus comodidades, sus seguridades, tenían que hacer ese viaje llevando oro, confiando en el Señor, confiando en ese movimiento interno y eso que le estaba mostrando. Son ejemplo para nosotros porque es muy probable que en estos ejercicios haya que hacer cambios grandes o chicos, pero a veces los chicos no son tan chicos porque implican una repetición de actos de todos los días. Y entonces hay que dejarnos llevar por el ejemplo de estos Reyes Magos y ver cómo por esa docilidad que tuvieron esa gran alegría después y cómo tuvieron nada más y nada menos que ese honor de tributarle de parte de los pueblos paganos donde estamos nosotros representados, que no somos judíos, al Señor esa honra y esa adoración, ¿no? El segundo punto que pueden contemplar, meditar, es el hecho de que fueron los reyes a adorar al Señor. Dice así San Ignacio, le adoraron y le ofrecieron dones, postrándose por tierra, cita el Evangelio, le adoraron y le presentaron dones, oro, incienso y mirra. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. ¿Sí? Bueno, alabar, hacer reverencia, servir, ¿a quién? Al Señor. ¿Quién es el Señor? Es Dios. Jesús también es Dios. Lo sabemos, pero confirmémoslo, asegurémoslo en nuestro corazón. Jesucristo merece nuestra adoración. No es Jesús un buen hombre, no es un buen profeta, no es alguien más. ¿Es Dios o no es nadie? Porque un hombre que se dice que es Dios, como tan claramente Él lo dijo, y dio su vida por eso, o dice la verdad, o está loco, o es
el más mentiroso de todos. Entonces, sé que todo esto lo sabemos. Ahora, no sé si lo vivimos como deberíamos. No andemos con componendas. Jesucristo es Dios, es el único camino para salvarnos. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Y a Él tenemos que adorar. Santo Tomás va a decir que tenemos que someternos a Dios no solamente en cuanto a su divinidad, sino en cuanto a su humanidad. Es decir, en cuanto a Dios encarnado. Es tanta la soberbia del hombre que Dios se hace hombre para mostrarnos que tenemos que ser humildes, pero tenemos que humillarnos ante ese Dios hecho hombre, ante Jesús. Cuando veáis, dice Baruch 6:5, lo dice Dios, cuando veáis detrás y delante de los gentiles la turba que los adora, o sea, detrás y delante de los dioses paganos, la turba que los adora, los gentiles, decid en vuestro corazón, Señor, a ti se ha de adorar. La ejaculatoria que Dios nos regala. Señor, a ti solo te he de adorar. Repetir eso. Jesús, a ti solo te he de adorar. Ojalá, le decía el padre Hurtado a un amigo que le escribía para invitarlo a unos ejercicios y demás, ojalá pues mi querido Hugo que te empapes de calma, de adoración. Esta última palabrita es la que más quiero recalcarte, adoración. Tratar de palpar la inmensa grandeza de Dios, algo de lo que se ve en el Antiguo Testamento y que una explicación excesivamente dulzarrona nos hace olvidar a veces. Es absolutamente necesario el intimar con Cristo, el sentido de una fraternidad con Él, pero que nada nos haga olvidar la distancia infinita que nos separa, que si Él nos llama a sus hijos no es porque tengamos derechos, sino por un gesto de su infinita bondad. Hablando con los niños en un encuentro de catequesis y de oración, el Papa Benedicto XVI, niños de comunión, diría que la adoración es reconocer que Jesús es mi Señor, que Jesús me señala el camino que debo tomar, me hace comprender que solo vivo bien si conozco el camino indicado por Él, solo si sigo el camino que Él me señala. Así pues, adorar es decir, Jesús, yo soy tuyo y te sigo en mi vida. No quisiera perder jamás esa amistad, esta comunión contigo. También podría decir que la adoración es, en esencia, un abrazo con Jesús, en el que digo, yo soy tuyo y te pido que tú también estés siempre conmigo. Otra vez San Juan Pablo II a los jóvenes en Colonia, preparando la jornada, le decía, citando aquí otra vez a los Reyes Magos, sed adoradores del único y verdadero Dios, reconociéndole el primer puesto en vuestra existencia. La idolatría es una tentación constante del hombre. Desgraciadamente, hay gente que busca la solución de los problemas en prácticas religiosas incompatibles con la fe cristiana. ¿Quién es Cristo para alguien que busca otra cosa que no es Él? Una solución fuera de Él, al margen de Él, en contra de Él. Es fuerte el impulso de creer en los falsos mitos del éxito y del poder. Es peligroso abrazar conceptos evanescentes de lo sagrado que presentan a Dios bajo la forma de energía cósmica o de otras maneras no concordes con la doctrina católica. Jóvenes, no creáis en falaces ilusiones y modas efímeras que no pocas veces dejan un trágico vacío espiritual. Rechazad las seducciones del dinero, del consumismo y de la violencia solapada que a veces ejercen los medios de comunicación. La adoración de Dios verdadero constituye un auténtico acto de resistencia contra toda forma de idolatría. Adorad a Cristo. Él es la roca sobre la que construir vuestro futuro y un mundo más justo y solidario. Jesús es el príncipe de la paz, la fuente del perdón y de la reconciliación que puede hacer hermanos a todos los miembros de la familia humana. Y también decía el Papa en la misma carta, postrándose lo adoraron. Si el niño que María estrecha en sus brazos, los Reyes Magos reconocen en él y adoran al esperado de las gentes anunciados por los profetas, nosotros podemos adorarlo hoy en la Eucaristía y reconocerlo como nuestro Dios, único Señor y Salvador. En la Eucaristía. Ahí lo tenemos a Jesús, ahí podemos hacer lo mismo que hicieron los Reyes Magos. En el tercer punto nos invita San Ignacio a considerar, a contemplar cómo los ángeles avisan en sueño a los Reyes Magos que vuelan por otro camino,
que no vuelvan a Jerusalén y ellos así lo hacen. Son ejemplos para nosotros los Reyes Magos, ejemplo de seguir esa emoción interna de la gracia, esa luminosidad de la fe que los atrae a esa estrella, a seguir esa estrella. Cuando desaparece esa estrella, lo más sobrenatural, para nosotros sería como la consolación y no saben qué hacer, preguntan humildemente, ¿no? Como nosotros también necesitamos la guía, como habíamos dicho, la guía espiritual, la consulta, ya lo hablamos. Y después de conocer a Cristo, ya no son los mismos y entonces no pueden volver por el mismo camino de donde provenían. Nosotros también estamos buscando con estos ejercicios conocer al Señor. Yo me olvidé, les pido disculpas, de mencionar al comienzo la petición de toda esta segunda semana, conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Eso queremos. Y si llegamos a conocerlo al Señor, en cuanto lleguemos a conocerlo, en esa medida vamos a cambiar de vida. Vamos a ser otro, vamos a volver por otro camino a nuestras actividades cotidianas, vamos a ser otras personas. Porque eso hace cuando el verbo ilumina el alma de alguien en esta parte más iluminativa que estamos transitando, tratando de ser iluminados por el Señor. Contemplar entonces ahí y sacar fruto de estos hombres, contemplar también para sacar fruto por el contraste del claroscuro a Herodes. Monseñor Fulton Sheen va a decir que Herodes es de aquellas personas que le gusta conocer la religión, pero que no se inmiscuyen con ella, no hacen ningún acto de entrega, de voluntad, de afecto, es simplemente algo intelectual, como quien quiere conocer algo más culturalmente. Obviamente eso no trae ningún provecho, obviamente que no. Termino, pueden seguir en este punto, a mí no me da por cuestiones de tiempo, pero termino con un párrafo muy hermoso de San Juan de Ávila. Después de citar el santo, aquella frase de la Escritura donde dice que lo vimos sin hermosura, hablando del Mesías, del siervo sufriente, dice, no tenía hermosura a los ojos de los judíos, que no tenían fe, que lo veían solo con ojos humanos, ante quien la cruz es un escándalo. Pero a quien lo mira a Jesús con los ojos de la fe, con los ojos del entendimiento, con los ojos del corazón, creyendo que Dios hecho hombre, Él siempre es hermoso. Y va a decir entonces, así pues, os parezca Cristo, esposo hermoso, siendo Dios hermoso, palabra junto al Padre. Hermoso también en el vientre de la madre, a donde no perdió la divinidad y tomó la humanidad. Hermoso el verbo nacido infante, porque aunque él era infante que no hablaba, cuando mamaba, cuando era traído en los brazos, los cielos hablaron, los ángeles cantaron alabanzas, la estrella trajo los reyes magos, fue adorado en el pesebre, en el que fue puesto como manjar de animales mansos. Hermoso pues en el cielo, hermoso en la tierra, hermoso en el vientre de la madre, hermoso en los brazos de ella. Hermoso en los milagros, hermoso en los azotes, hermoso convidando a la vida, hermoso no teniendo en nada la muerte. Hermoso en la cruz, hermoso en el sepulcro, hermoso en el cielo, hermoso en el entendimiento. La suma y verdadera hermosura, la justicia es Él. Allí no le verás hermoso donde lo hallares no justo, y pues en todas partes es justo, en todas partes es hermoso. Y en esto todo cita a San Agustín, San Juan de Ávila. Que María Santísima, la que contempló más de cerca esta hermosura de Jesús y la que es el reflejo más acabado de esta hermosura, nos ayude, nos guíe a la contemplación de su Hijo, a descubrirlo y a estar con esos Reyes Magos ahí, con ella en brazos y adorarlo, entregándole todo, entregándole nuestra disposición, nuestro grande ánimo y liberalidad, nuestro deseo de quitar las afecciones desordenadas, nuestro deseo de conocer y hacer su voluntad, nuestro deseo de ser realmente servidores fieles de este Rey eterno que nos llama a su servicio, que nos llama a su reinado. Ave María Purísima, sin pecado concebida.